¿Qué tal? Ya vimos existencia de unicidad local para ecuaciones cuasilineales de primer orden. Vimos ejemplo, cada ejemplo tenía una moraleja en cuanto a qué pasa si falla la regularidad, por ejemplo en el teorema, o qué tan buena puede ser la conclusión en términos de si la existencia es local o global, ¿no? Vimos que puede ser global, pero vimos el ejemplo de Burgers, que aunque la solución era C1, era local y la condición inicial pues era C1. Y fíjense, si se acuerdan, Burgers, independientemente de quién era la condición inicial, podría ser analítica y las soluciones van a terminar siempre rompiéndose en un tiempo finito, van a dejar de existir en un tiempo finito. Ahí el problema era identificar que lo que necesitas hacer es introducir condiciones iniciales crecientes, porque las decrecientes, como lo vieron, producen un tiempo de rompimiento, ¿sale? Obviamente las crecientes también se tocan, pero para tiempos negativos, y como eso es físicamente no nos interesa, entonces ahí sí hay solución para tiempos positivos. Lo que vamos a hacer ahora es todavía estudiar más el teorema de existencia de unicidad local. Vamos a ver qué pasa cuando la condición de transversalidad no se satisface, ¿sí? Condición de transversalidad, ¿sale? Bueno, entonces vamos a considerar el problema de Cauchy. ¿Ok? A x, y, u x más bx, y1, uy igual a c de x, y1. ¿Sí? Ya saben que u está dada en una curva, ¿sale? Y la curva está parametrizada como x gorro, y gorro, xy pertenece a R2, tal que xy está en R, ¿sí? Le ponemos 1 a esto, ¿sale? Consideramos el problema de Cauchy. La pregunta que vamos a hacernos es, ¿qué sucede si J, el determinante de la inversión del mapeo, acuérdense que estoy usando notación, J para el determinante, o sea el jacobiano del mapeo X que manda eta xi en X barra de eta xi, Y barra de eta xi, porque yo voy a determinar su invertibilidad. Esa es la condición de transversalidad, la invertibilidad de ese mapeo. ¿Qué sucede si J en eta igual a 0 es 0? Porque eso quiere decir que en una vecindad de la curva inicial no se satisface la condición de transversalidad. Bueno, esto significa, vamos a empezar a escribir el significado geométrico de esto. Esto significa que los vectores A en X pico en 0, Y pico en 0 y U pico en 0, B en X pico en 0, Y pico en 0 y U pico en 0, caray. Estos vectores, y X gorro prima de xy y Y gorro prima de xy, estos son paralelos, ¿no? Estos vectores son paralelos, ok. Entonces vamos a supongamos que existe una solución
una solución C1 del problema 1. Ajá. Sí, supongamos que se viola, porque vean, a como yo escribí el teorema está a modo de condición suficiente, ¿sí? O sea, dijimos, si se da la condición de transversalidad, entonces, además de las otras hipótesis, existe una única solución local. Eso no quiere decir, o sea, en ningún momento he dicho que es un sí solo sí. Ajá. No quiere decir que si se viola la condición de transversalidad no hay solución. Entonces vamos a suponer, estamos en el caso, estamos suponiendo que se viola la condición de transversalidad, pero por alguna razón hay una solución. No sé si hay o no hay, pero vamos a suponer que hay una solución. Lo que quiero hacer es calcular condiciones necesarias. ¿Cuál es la consecuencia de que al mismo tiempo se viole la transversalidad y existe una solución? ¿Sale? Eso es a lo que voy. Entonces suponemos que existe una solución C1 del problema. Entonces, en particular, debe ocurrir que la función U en x gorro xy y gorro de xy igual a f de xy, ¿ok? O sea, debe ocurrir esto en particular, aquí me faltó un paréntesis, debe ocurrir que U evaluado aquí satisface la condición inicial, ¿no? Y derivando esto, debe ocurrir también que f' de xy es igual a ux, x gorro de xy, y gorro de xy, x' de xy más uy de x gorro de xy, y gorro de xy por y gorro prima de xy. ¿Sale? No hice más que derivar y usar regla de la cadena. ¿Va? Entonces fíjense que esto es para cada xy fijo. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un sistema de ecuaciones. Lo voy a escribir acá. De hecho, vamos a ver. A ver, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones está un poco largo, por eso quité la división, que es A de x gorro de xy, y gorro de xy, f de xy, por ux evaluada en x gorro de xy, y gorro de xy, más b en x gorro de xy, y gorro de xy, f de xy, por huye en x gorro de xy, y gorro de xy, y esto es igual, ahí lo pongo abajo, es igual a c de x gorro de xy, y gorro de xy, y f
de x. Esta es la primera de las dos ecuaciones. ¿De dónde sale esta? Pues no es más que la ecuación parcial, ¿no? Lo que estoy diciendo es que u debe satisfacer la ecuación parcial sobre la curva, ¿no? Si es que existe una solución al problema. Y la otra, ¿ok?, es la que tenía hace rato, que dice x prima, xy por ux, en x gorro, xy con y gorro, xy más y gorro prima, xy por uy, en x gorro, xy y gorro, xy, esto es igual a f prima, xy. ¿Sale? Esto es un sistema de ecuaciones, pero ojo, es algebraico. Ajá. Fíjense, como u es una solución de 1, ¿okay? Eso quiere decir que entonces el vector ux, x gorro, de xy, y gorro, de xy, y uy, de x gorro, de xy, y gorro, de xy, este vector es solución del sistema algebraico dos. ¿Sí? ¿Sale? Sí, o sea, para cada axis fijo esto es un sistema algebraico, es lo que estoy diciendo, ¿no? Para cada axis fijo, pues esto está dado, dado, y lo que estoy diciendo es que el par ux, uy satisfacen al mismo tiempo estas dos ecuaciones. ¿Ah? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ahora sí, lo borro. ¿Va? Pues fíjense que, pero por resultados que conocemos de álgebra lineal, sabemos que esto implica que el rango de la matriz, ya no pongo la dependencia de x explícitamente porque se usa mucho escribir, a x gorro, y gorro, f, b de x gorro, y gorro, f, y c de x gorro, y gorro, f, ¿ok? Y x prima, y prima, y f prima, esto evaluado en xy, el rango de esto, de esta matriz, es 1. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Eso es sí, solo sí, los vectores, que son a, x gorro, y gorro, f, evaluado en xy, b, de x gorro, y gorro, f también evaluado en xy, y c, de x gorro, y gorro, f evaluado en xy, este vector y el vector x prima, xy, prima de xy y f prima de xy, estos vectores
son paralelos. ¿Sale? Ok. Estos dos vectores deben ser paralelos. ¿Va? Esto viene del primer hecho, ¿ah? La primera observación que hice. El par de vectores A en X pico 0, Y pico 0, ¿ok? U pico 0, B en lo mismo, en X pico, Y pico, U pico 0. Ese vector es paralelo con X gorro prima xi, Y gorro prima xi. Nada más que A en X pico 0, Y pico 0, U pico 0, ¿quién es? Pues es A en la curva inicial, ¿no? Porque acuérdense que X pico 0 es X gorro de xi. Y pico 0, ¿quién es? Es Y gorro de xi. Así nos vamos, ¿vale? Entonces, el sistema ya lo borré, pero aquí estaba multiplicado por UX, UY, igual a esto, ¿no? UX, UY. Entonces dices, este par y este par son paralelos, ¿no? Son paralelos, ¿va? Y son iguales a esto y son iguales a esto. UX y UY son solución de este sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que este y este deben ser paralelos, por lo tanto, ¿sale? Es decir, otra vez, que no, si no se acuerdan de la condición rango 1 de álgebra lineal, lo que estoy diciendo es que tenemos un sistema, el sistema 2 es un sistema de la forma, vamos a poner alfa, las incógnitas, vamos a poner las bueno, vamos a ponerle X y Y más beta Y igual a gamma, ¿sale? Luego delta X más eta Y, alfa, beta, gamma, delta, eta, ¿quién sigue? Epsilon. El sistema 2 es este sistema, ¿sí? Es este sistema, UX, aquí la estoy poniendo como X, nada más, ¿ok? O sea, olvídense de todas las xi, UX, todo eso, ¿sí? Y UY está jugando el papel aquí de Y. Ese es el sistema 2. Ajá. Estos son los coeficientes A, B, C, ¿ok? X', Y', todo eso. Entonces tienes un sistema de ecuaciones. Por la observación inicial que hice, quedamos que alfa y beta, esto es paralelo a delta eta. ¿Eso qué quiere decir? Que alfa es igual a lambda delta y beta es igual a lambda eta. Es decir, existe un lambda no nulo de tal manera que ocurre esto. Entonces este sistema no es más que lambda alfa, lambda beta igual a epsilon. Ajá. Eso es lo que tengo. Bueno, entonces mi conclusión es correcta, ¿no? Porque me está diciendo, si tú tienes un sistema algebraico con esta propiedad, ¿ok? Esta ecuación es lambda veces esta de acá, más bien, esta ecuación es lambda veces esta de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tenga sentido, porque UX y UY existen, estamos suponiendo que existen, para que esto tenga sentido, estos dos deben ser paralelos, también con la misma constante, ¿no? Esa es mi conclusión. Por eso obtuve esa conclusión, ¿vale? ¿Ok? Ahí está el chiste. Esa es la condición necesaria para que al mismo tiempo se dé la violación de la condición de transversalidad y la existencia de una solución. Es decir, solamente cuando tienen esta condición, que le vamos a poner condición de rango 1, rank 1, cuando se da esta condición,
de paralelismo entre estos dos vectores es que realmente, si tienen j igual a 0, pueden decir, ah, puede existir una solución. Si no se da, no hay solución. Por lo mismo, ¿eso qué quiere decir? Que ese sistema de ecuaciones es inconsistente. Entonces no hay una solución, no hay ni una sola solución. ¿Ah? Vamos a escribir la conclusión. Conclusión. Si tenemos que j neta igual a 0 es 0, una condición necesaria para la existencia de una solución de clase C1, ¿okay?, que sea U igual a 1 de X, Y, de 1, ¿va?, en una vecindad de eta igual a 0, es que C1 sea una característica, perdón, C1 no, C', ¿ok? No confundir, como lo acabo de hacer yo, mi C1 con mi C', ¿sí? Es que C' sea una característica en el punto X gorro de Xi, ¿ok?, y el gorro de Xi F de Xi. ¿Sale? ¿Ok? Si ustedes, ¿cuál es el punto de esto? Que si ustedes tienen que J de eta es igual a 0, J en eta 0 es igual a 0, y tienen un punto, encuentran un punto Xi, de tal manera que no se satisface esto, ni se molesten, no hay solución. C1. No hay solución C1. Ajá. Porque la condición necesaria para que exista la solución C1 es que esto y esto sean paralelos. Ajá. ¿Y por qué lo escribo así? Acuérdense que las características, las curvas características tienen esta propiedad, ¿no? De que su tangente es A, B, C. ¿Sí? ¿Ok? Por eso lo digo. ¿Sí? Es que C' sea característica. Recuerden, C' es la curva inicial en R3. ¿Sale? Es X gorro, Y gorro, F. Ajá. Entonces, eso debe ser una característica. Debe ser paralela a la tangente de las características. Eso es lo mismo que decir que es una característica. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Si ustedes encuentran un Xi, o sea, esto se debe usar como criterio de no existencia, ¿no? Porque no lo pueden usar directamente, es una condición necesaria. Se tiene que usar como criterio de no existencia. Si ustedes encuentran una Xi que no tiene esta propiedad, ya no hay solución. No hay ni una sola solución. El problema no tiene soluciones. C1. ¿Ok? Pero ahora fíjense. Vamos a suponer que estamos en este caso, en el caso en que sí se satisface esto. ¿Sí? Aquí me cargo. Ahora supongamos que C' es una curva característica. Es una curva característica, ¿okay?, y sea X gorro de Xi, Y gorro de Xi, F de Xi en C'. Ahora, a ver, ojo. Cuando digo, aquí fíjense,
Aquí es suficiente con que aquí lo que estoy diciendo es que C' sea característica en este punto. Con que ustedes se encuentren un punto donde no sea característica ya chafeó. No hay solución. Ahora, cuando digo, ahora supongamos que C' es una curva característica, o sea, toda, para todo Xi, ¿sale? Toda es característica, a eso me refiero. Entonces, y sea, vamos a ponerle aquí X gorro de Xi0, Y gorro de Xi0, F de Xi0, un punto en C'. C' es característica, es decir, empiezan a variar Xi, ¿ok? Toda la curva es característica. Aquí después digo, y sea un punto fijo en C', es decir, C' está por aquí, por acá están las características, son paralelas a C', y les digo, agárrense un punto aquí, un X gorro Xi0, etc. Un punto fijo. Estamos en el caso en que C' es toda característica. Todo punto de C' es característica. Es punto característico, pues. Agárrense un punto fijo. Fíjenlo ahí. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, si escogemos una curva transversal a C' en X gorro Xi, Y gorro Xi0 y F de Xi0, ¿ok? Recuerden, Xi0 fijo, ¿sale? Entonces, por el teorema de existencia local, ¿okay? Existe una superficie, de hecho existe una única superficie que contiene a C'. ¿Ok? Y esta superficie contiene al punto que vamos a ponerle gamma 0 igual a X gorro Xi0, Y gorro Xi0 y F Xi0. ¿Ok? Existe una superficie que satisface la ecuación, ¿no? Que es la gráfica de la solución de la ecuación. ¿A qué va esto? No sé si se entiende el punto de esto. Fíjense. Vamos a hacer un dibujo. Vamos a hacer un dibujo. Entonces, miren, estamos en el caso en que C' es una característica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir
que cualquier otra característica es paralela a C'. Ajá. Aquí están las X pico, Y pico, U pico. Son estas curvas. Y C' es la X gorro, Y gorro, F. Ajá. Entonces, estamos en el caso en el que se viola la condición de transversalidad. Ajá. Se viola la condición de transversalidad y C' es característica. Porque ya sabemos que si encuentran un punto donde no es, ya chafó, no hay solución. Completamente es característica. Es paralela, por lo tanto, a estas. ¿Por qué digo paralela? Acuérdense, que sea característica quiere decir que su vector tangente es paralelo a. ¿Sale? A eso me refiero. Es una característica. Entonces yo les digo, bueno, fíjate. Fija un punto aquí. Fija un punto, el que quieras. Este es el punto gamma 0. Ajá. Y por gamma 0 escogemos una curva transversal a C'. ¿Ok? Ahí está. Esta es mi curva transversal. ¿Cómo le pongo? Vamos a ponerle gamma. Esa es una curva gamma prima. Vamos a poner. Ajá. Ya la escogí y es gamma prima. Y ahora lo que voy a hacer es resolver la misma ecuación diferencial que yo tenía, A UX más B UY igual a C, pero con U, ¿ok? Pero sí, con U dada, con condiciones en gamma 0. ¿Sale? Es decir, gamma 0 la van a dar como, ¿qué le pongo? Gamma 1 de xi, gamma 2 de xi, gamma 3 de xi. Van a resolver esta ecuación con U en gamma 1 xi, gamma 2 xi igual a gamma 3 de xi. Ajá. Van a resolver esta ecuación con esta condición inicial ahora. ¿Por qué? Bueno, vámonos desde el principio. ¿Qué significa que C' sea característica? Quiere decir que en el momento en que tú resuelvas el sistema característico, en algún momento vas a generar C'. En algún momento se genera C'. Ajá. Entonces dices, bueno, entonces yo no necesito partir de C'. C' es generada en algún momento por el sistema característico, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si yo me agarro una curva transversal, ajá, a C', ¿ok? Voy a generar en algún momento C', y el punto es que esto me va a dar otra solución.